dentro de la inmensa cantidad de antigüedades egipcias. Después de los escarabajos sagrados, las piezas más numerosas, y posiblemente una de las más características que han llegado hasta nuestros días, son unas pequeñas estatuillas funerarias, conocidas con el nombre de Eusebtis. El origen de estas piezas se pierde en el tiempo, ya que no han llegado hasta nuestros días fuentes que expliquen con precisión su origen y posterior desarrollo hasta su desaparición. El nacimiento de estas figurillas funerarias hay que buscarlo en las creencias que los antiguos egipcios tenían sobre el más allá. Dichas creencias no se pueden presentar como un dogma coherente, ni teológicamente consecuente y único, sino que provienen de una multiplicidad de aspectos basados todos ellos en un mismo desconocimiento de la vida después de la muerte. Esta diversidad de doctrinas son la base que desembocará en la creación de un complejo culto funerario. Para los egipcios, la muerte era solamente un tránsito, algo admitido de forma natural. La aceptación de la muerte venía de la idea de que únicamente a través de ella se podía volver a renacer y vivir eternamente. Para sortear los peligros que conlleva el paso de la muerte hacia el paraíso, los sacerdotes egipcios idearon un culto funerario en el que la importancia de la palabra y la escritura tenían un poder mágico. Mediante los textos funerarios, se consiguieron una serie de fórmulas y encantamientos, que una vez recitados ante el difunto, facilitaban su progresión hacia el otro mundo. A finales del Imperio Antiguo, los textos de las pirámides sufren una evolución, y desembocan en lo que se han venido a llamar textos de los sarcófagos. Las fórmulas que los componen, son en su mayoría provenientes de los textos de las pirámides, además de otros hechizos y encantamientos cuyo origen también nos es desconocido. Es precisamente en estos textos que encontramos la primera referencia escrita a la palabra Eusebti. En el hechizo número 472 de los textos de los sarcófagos, se emplaza a Eusebti para que realice los trabajos para su amo en el reino de Osiris. Este hechizo actúa como si de un decreto se tratara, por el cual el difunto queda exento de los trabajos, y los transfiere a Eusebti. Este texto divino debe ser recitado ante una estatuilla de madera que represente al difunto tal y como era en vida. Se refiere a la estatua de Suka. La instrucción final del conjuro específica para recitar sobre la imagen del propietario tal y como era sobre la tierra, realizada en madera de tamarindo y azufaifo, y colocada en la tumba de un bienaventurado. El hecho de que estas figuras estén realizadas toscamente en madera ha servido como argumento de peso para una de las hipótesis etimológicas sobre el significado originario de dos de los términos que definen a estas figurillas. A principios del Imperio Medio, aparece un nuevo tipo de estatuilla, de forma momiforme, que representa al difunto, y que viene a sustituir, conceptualmente, la estatua del Ka, aunque ésta no llega a desaparecer. En los textos de los sarcófagos, se le denomina como Sakti, y actúa simultáneamente como sustituto del difunto, y del sirviente. El concepto Sakti no procede de una doctrina religiosa específica, sino que se desarrolla durante el Imperio Antiguo, a partir del culto a las ofrendas en las tumbas de personajes no pertenecientes a la realeza. La noción del trabajo forzado en el más allá, para beneficio del faraón y los dioses, debía formar parte de las creencias populares sobre la otra vida. Es por ello que posiblemente la fórmula Sakti debía de tener ya una larga tradición cuando se instaura de forma oficial en el Imperio Medio. Es a partir de la 12ª dinastía, en el Imperio Medio, cuando comienzan a aparecer unas pequeñas figuras momiformes, hechas en madera o piedra, que conocemos comúnmente como Eusebtis tipo palo. La cabeza se representa con peluca doble, el cuerpo envuelto en vendas, y las manos raramente aparecen, aunque en algunos ejemplos pueden ser representadas portando amuletos o jarras de purificación. Con frecuencia, estas figuras continúan apareciendo depositadas en diminutos sarcófagos de madera, toscamente elaborados, y son consideradas como sustitutos de la momia en caso de que ésta desapareciera. La mayoría no llevan ningún tipo de inscripción, o como máximo únicamente el nombre y títulos del difunto. Durante este periodo,
Las formas de estas figuras fueron exageradamente estilizadas, grotescas y poco cuidadas en su elaboración. En su mayoría, estaban realizadas en madera de tamarindo o de persea. El tamarindo es un árbol tropical, originario del este de África, pero que ahora existe en gran parte de Asia tropical, así como Latinoamérica. Y la persea es un género botánico de cerca de 150 especies de árboles, siempre verdes de la familia del laurel. Por ello, probablemente se les denomina Sahuapti. Apareciendo también las primeras versiones de la fórmula Usepti, del capítulo 6 del Libro de los Muertos. La palabra más común para nombrar a estas figuras, quizás sea la de Sapti, derivada de otro vocablo cuyo significado es palo o trozo de madera. En algún momento Sapti pasa a denominarse Sahuapti, que significa los de Persea, un tipo de árbol de cuya madera, como ya hemos explicado, se elaboraban estas figurillas. Como ya hemos comentado, la gran mayoría son de aspecto momiforme, es decir, con el cuerpo envuelto en vendas, quedando solamente visible la cabeza, y a veces las manos. El aspecto es similar a la de los sarcófagos antropomorfos, con las mismas perucas, adornos y simbología sagrada. La mayoría de estos Useptis proceden de Dra el Naga, una localidad egipcia situada junto a una necrópolis de la antigua Tebas, en la orilla occidental del Nilo, entre el Terid y Deir el-Bahari, cerca del Valle de los Reyes, en la región de Luxor. En esta región, predominaron las tumbas excavadas en la roca y en la llanura. Iconográficamente todos estos Useptis muestran un patrón común. Solían ser piezas realizadas en madera, toscamente tallada y anepigráfica, es decir, sin ningún tipo de inscripción. Aunque en algunos casos estas figuras portaban unas mínimas inscripciones jeroglíficas, normalmente en la parte frontal, haciendo alusión al nombre y títulos del difunto. Es frecuente también encontrar inscripciones en escritura hierática. Este modo de escritura permitía escribir de forma rápida, simplificando los jeroglíficos, y estaba íntimamente relacionada con la escritura tradicional jeroglífica. Fue durante amplios periodos la escritura utilizada en textos de la administración y religiosos. Las dimensiones de estas figuras podía variar, aunque nos han llegado piezas de más de 25 centímetros de altura. La forma humana era solo sugerida mediante el esbozo de la cara, del abdomen y de los pies, sin ningún tipo de detalle. Este tipo de Useptis fueron elaborados sobre todo durante la 12ª dinastía, periodo del auge en su fabricación. En la actualidad, la mayor colección de Useptis tipo palo se conserva en el Museo Petrie de Londres. Casi todos ellos fechados entre la 12ª y 17ª dinastía.